el llamado que Dios le hizo a Abraham para que saliera de Babel, de allá a donde se construyó la torre de Babel. En Apocalipsis encontramos el cumplimiento de eso. Porque Dios al final de la historia dice a su pueblo que está en Babilonia, en Apocalipsis 18:4 dice: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Lo que pasó con Abraham históricamente va a pasar con el pueblo de Dios al final de la historia. La confusión y la caída de Babilonia en la torre de Babel se va a repetir en el libro de Apocalipsis. Así como cayó la cima de esa torre, así como la gente quedó confundida. En Apocalipsis 14:8 y el 18:1 al 3 dice: ha caído Babilonia. Usted no puede entender la caída de Babilonia al final de la historia, al menos que haya entendido la primera caída de Babilonia en la torre de Babel. Podríamos mencionar los 3 ángeles que vinieron a Abraham antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Vamos a tener un tema completo sobre lo que pasó con las ciudades de la llanura. ¿Por qué creen ustedes que vinieron 3 ángeles a Abraham antes de que las ciudades fuesen destruidas? Yo pregunto, ¿el libro de Apocalipsis habla de 3 ángeles que van a venir a dar una advertencia al mundo antes que Jesús venga? Claro que sí. Y vamos a encontrar que todo lo que pasó antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra y lo que sucedió cuando fueron destruidas estas ciudades se va a repetir de nuevo, pero no con 2 ciudades, sino a nivel global. La historia de Isaac e Ismael, que se encuentra en Génesis 16 y 17, el apóstol Pablo en Gálatas 4, 21 al 31 dice que esa historia es profética. Representa a los que viven conforme a la carne y los que viven conforme al espíritu. Representa 2 clases de personas que van a vivir en el transcurso de la historia. El sacrificio de Isaac en Génesis 22, donde Abraham ofrece a un carnero en lugar de su hijo, representa el hecho de que Jesús sufre en la cruz en lugar nuestro. Vamos a tener un tema completo donde vamos a trazar esa historia de Génesis 22. La escalera que vio Jacob entre el cielo y la tierra. Jesús mismo dijo en San Juan 1:51 que Él era la escalera. Y así como Jacob vio ángeles ascendiendo y descendiendo por la escalera, Jesús dice: el cielo será abierto y habrá ángeles que ascenderán y descenderán sobre el Hijo de Dios. Así como una escalera tiene 2 partes claves, la parte de abajo y la parte de arriba, Jesús es hombre con nosotros, esa es la parte de abajo, y es Dios con su Padre en el cielo, esa es la parte de arriba de la escalera. Es decir, la escalera es profética, no solamente es un evento histórico. El tiempo de angustia que pasó Jacob cuando su hermano Esaú venía para destruirlo se conoce como el tiempo de angustia de Jacob. En realidad es una ilustración de la experiencia por la cual pasará el pueblo de Dios antes que Jesús venga. En Daniel 12:1 dice: habrá tiempo de angustia cual no fue desde que hubo nación, mas en aquel tiempo tu pueblo será libertado, todos los que se hallaren escritos en el libro. Así como Jacob fue librado de la ira de su hermano, al final de la historia el pueblo de Dios será librado de la ira de los que quieren destruirlos. La historia de José es una historia, pero también es una profecía. Permítame mencionarles solo algunos ejemplos de la historia de la vida de José. Su padre lo mandó a sus hermanos, pero sus hermanos no lo recibieron. Fue vendido por unas piezas de plata. Sus hermanos pensaban que se habían deshecho de él, pero por lo que hicieron, él llegó a ser su salvador. Tenemos en esto una ilustración de la vida de Jesús. Jesús también fue enviado por su Padre para buscarnos a nosotros que nos habíamos perdido. Dice en el Nuevo Testamento que Jesús vino a los suyos no le recibieron. Jesús fue vendido por 30 piezas de plata y sus enemigos pensaban que se habían deshecho de él, pero por el hecho de haberlo entregado, Jesús llegó a ser su Salvador. Es decir, la historia de José es una historia profética.
¿Y qué diríamos de los 144,000 del libro de Apocalipsis, capítulo 7 y capítulo 14? No podemos entender los 144,000 de las 12 tribus de Israel sin entender la bendición que pronunció Jacob sobre sus 12 hijos en Génesis 49, donde menciona las características de cada uno de ellos. Es decir, que la base para entender los 144,000 está en la historia que encontramos en Génesis capítulo 49.